Muy buenos días. Hoy la iglesia nos invita a contemplar la memoria de San Atanasio. San Atanasio nació en Alejandría en el año 295 y fue colaborador y sucesor del obispo Alejandro, a quien acompañó en el concilio de Nicea. Él peleó valerosamente contra los arrianos, lo que le acarreó incontables sufrimientos, entre ellos varias penas de destierro. Él escribió excelentes obras apologéticas y expositivas de la fe y finalmente murió en el año 373. ¿Qué es el arrianismo? Es la doctrina trinitaria que afirma que Cristo no es Dios, sino que fue creado y es tan solo un intermediario entre Él y nosotros, que es una criatura. Esta doctrina tuvo su origen precisamente en Alejandría y su denominación se explica porque su principal formulador fue el sacerdote Arrio. San Atanasio defendió siempre la divinidad de Cristo y fue muy grande su participación en el concilio de Nicea, que proclamó justamente que Cristo es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Vamos a citar un pequeño texto de un sermón de San Atanasio que dice: Cristo es el Verbo de Dios, incorpóreo, incorruptible e inmaterial, que vino a nuestro mundo, aunque tampoco se hallaba lejos, pues nunca parte alguna del universo se hallaba vacía de Él, sino que Él lo llenaba todo en todas partes, ya que está junto a su Padre. Por Él vino, por su benignidad hacia nosotros, y en cuanto se nos hizo visible en el seno de la Virgen, se construyó un templo, es decir, su cuerpo, y lo hizo su propio instrumento en el que había de darse a conocer. De este modo, el Verbo de Dios, superior a todo lo que existe, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de la divinidad, pagó con su muerte la deuda que habíamos contraído, y así el Hijo de Dios, inmune a la corrupción por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres con los que se había hecho una misma cosa por su cuerpo semejante al de ellos. Es verdad, pues, que la corrupción de la muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres, gracias al Verbo que habita entre ellos por su encarnación. Hasta aquí el texto de San Atanasio. Ahora bien, la vida de San Atanasio fue la vida, como nos dirá el Evangelio de hoy, que está dedicado a él, una vida de una oveja en medio de lobos. Fue la astucia y la sencillez en medio de la soberbia y la ignorancia. Él no tuvo miedo a ser entregado, a tener que desterrarse, a sufrir padecimientos por pronunciar la verdad de aquel a quien amaba y a quien creía. Supo dar testimonio de su fe, y su vida nos enseña su gran humildad, por la cual fue capaz de enseñarnos la verdadera doctrina, la divinidad de nuestro Señor. En su corazón siempre hubo un lugar para el Espíritu Santo que le permitió amar a la Iglesia en medio de la división y la persecución dentro de ella misma. Supo lo que era el odio por el nombre del Señor, pero también supo del consuelo y la alegría que da ese nombre a aquellos que se atreven a anunciarlo a tiempo y a destiempo. Pidamos la gracia entonces para alcanzar y abrazar fuertemente la verdad de Cristo, y que ella sea para nosotros fuente de luz y de paz, fuente de valentía y entusiasmo, fuente de amor a ese hombre Dios que nos ha llamado. Que sea inspiración para profundizar en los misterios, para amar la Iglesia, para aspirar a la unidad en medio de las crisis y las discordias, para tener una mirada de fe ante cada situación en el mundo, para tener perseverancia en el momento de la prueba. Que con su gracia hoy tengamos el valor para decirle al menos a alguien que Cristo resucitó y que espera por él. ¿Tenemos miedo o nos avergonzamos? Dios nos libre de la cobardía y la mediocridad.